lenguaje va acumulando metáforas y va haciendo que las palabras cambien su significado generación tras generación. Y en particular, por supuesto, nos focalizamos en el término judío, que fue recibiendo a lo largo de los siglos distintas cargas emocionales, sobre todo hostiles. La descarga de las frustraciones de una sociedad, de sus miedos, se hizo especialmente contra los judíos. Es un odio sin parangón, lo hemos comparado con otros, ayer no me quiero detener nuevamente en los ejemplos, pero en los motivos por los cuales los judíos fueron especialmente receptores de los odios de la sociedad, de este odio de grupo tan peculiar, es que estaban dispersos, eran muy vulnerables en su dispersión, eran pocos, por lo tanto era más fácil castigarlos con prejuicios, y sobre todo, en este quiero poner el énfasis, en esta característica, no despertaban ningún tipo de constricción moral, de escrúpulos, ninguna culpa sentía el que los odiaba o los castigaba o los perseguía, a diferencia de otras minorías, porque el judío siempre era presentado como el poderoso. Entonces la lucha contra el poderoso le daba más ínfulas al agresor, no menos. En cambio, cuando el odio era volcado contra minorías marginales en la sociedad, que no son poderosas, en algún momento había alguna constricción moral, y era porque aún a estos inferiores, por más que sean inferiores, no hace falta ni perseguirlos ni matarlos. En cambio, al judío había esa hazaña particular que derivaba de esta imagen del hombre poderoso, que por supuesto no tenía ningún asidero en la realidad. Entonces surge la judeofobia como un fenómeno no de discriminación del judío, y aquí hay que volver a insistir en el punto, porque es lo que nos permite entender el fenómeno hoy también, sino de demonización del judío. Y en ese sentido también es único este odio, porque el judío no es presentado como un ser asocial, no es presentado como un marginal al que no podemos asimilar, sino como algo mucho peor que eso. Es un ser no subhumano, sino antihumano. El judío es la encarnación de lo peor. A esos niveles lleva la judeofobia, que hacen de este odio algo tan peculiar. Y lo que hoy demoniza no es al judío individuo, no al judío comunidad, no a la religión judía, sino al Estado judío. El Estado judío pasa a ser el receptáculo de este odio milenario y es el demonizado constantemente de las maneras que citamos ayer. Hoy voy a concentrarme en algunas otras. Pero hay que tener siempre en cuenta que es el mismo odio que hoy se vuelca contra el Estado. Antes el cuerpo extraño en la cristiandad era la religión judía, que alejaba a los creyentes de la verdadera fe. En su versión más moderada los judíos eran herejes. En su versión más extrema los judíos eran deicidas. Cuando la judeofobia deja de ser religiosa y pasa a ser lo que llamamos folkish, nacional, étnica, entonces son un cuerpo extraño que amenaza la cultura del país, la homogeneidad del país. Y en su versión más extrema, impurifican la nobleza de la sangre germánica, aria o la que fuere. Además, son culpables del peor de los crímenes imaginables. En su primera etapa ese crimen era el deicidio, no podía haber nada peor. Después algunos derivados, el libelo de sangre, etc. Cuando pasa a ser una judeofobia nacional, ese peor crimen que podían cometer era la traición a la patria. Son el puñal que ha permitido que en el caso de Alemania se perdiera la Primera Guerra Mundial. La explicación de la derrota pasa solamente porque los judíos desde adentro lograron la derrota de Alemania. Ese es el peor crimen. Y hoy, cuando se aplica al Estado judío, el peor crimen imaginable es genocidio. Pero no
no solamente que el genocidio, que es un intento deliberado de exterminar a una población, es producida por este Estado, sino que es producida por este Estado porque es un Estado vil, no hay más explicaciones. Son capaces de lo peor porque son lo peor, como dijo Evo Morales, es un Estado terrorista, Y por lo tanto, otra vez lleva a su máxima expresión. Es el peor de los crímenes lo que van a cometer. Entonces, en todas las etapas se da lo mismo. El judío es un ente extraño, nocivo, poderoso, manipulador. Y ustedes lo ven o con la religión judía, o con la comunidad judía en los grupos nacionales diversos de Europa, o con el Estado judío hoy, pero la judeofobia europea se va recuperando, recompone el vocabulario, pero siempre vuelve a los mismos mitos. Ayer también nos detuvimos en cómo darnos cuenta de si hay demonización o no. No se puede tomar una crítica contra el Estado de Israel, como uno podría decir, alguien podría tomar una crítica contra la comunidad judía o lo que fuera, pero hay criterios objetivos para diferenciar crítica de demonización. No se trata de buen o mal gusto, de olfato de alguno de nosotros. Hay criterios objetivos para hacerlo. Recién me contabas de una profesora de historia que te decía, yo no quiero ofender, pero es un país nazi este. Ella no quiere ofender, pero arroja una palabra que a todas luces ofende. ¿Qué uno puede responder frente a una declaración de semejante magnitud? Entonces, el primer criterio objetivo para saber que hay una demonización es el lenguaje utilizado. El lenguaje ya delata a dónde está apuntando el supuesto crítico. Les cité a Juan Crisóstomo ayer, no voy a repetir esos párrafos, en la Edad Media, a fines del siglo IV, cuando hace su diatriba contra los judíos, en donde no deja un solo epíteto denigrante del diccionario para aplicarlo contra los judíos. No cité, por ejemplo, a Voltaire, la encarnación de la Ilustración, el hombre más racional de su época. Imposible pensar que él pueda caer en semejante léxico demencial. Sin embargo, en su diccionario filosófico de 1764, en más de un cuarto de las entradas del diccionario filosófico habla mal de los judíos. Y cuando tiene que describir los judíos en la entrada judíos, dice nada menos que Voltaire. En pleno siglo XVIII, el siglo de las luces, el adalid de las luces, dice: es el pueblo más imbécil de la faz de la tierra, enemigos de la humanidad, el más obtuso, cruel, absurdo, la nación más singular que el mundo ha visto. Aunque en una visión política es la más despreciable de todas, sin embargo, a los ojos de un filósofo vale la pena considerarla. De un breve resumen de su historia resulta que los hebreos siempre fueron errantes o ladrones, esclavos o sediciosos. Son todavía vagabundos sobre la tierra, aborrecidos por todos los hombres. Si preguntas cuál es la filosofía de los judíos, la respuesta será breve. No tienen ninguna. Los judíos nunca fueron filósofos, ni geómetras, ni astrónomos. Hay más. Pero me detengo aquí porque era imposible que Voltaire no hubiera escuchado de Maimónides o de Spinoza. Entonces, ¿qué lo lleva a un vocabulario tan extremo para describir a una población que no era ni siquiera el 1% de los franceses? Tampoco, es decir, entendamos de quién está hablando con semejantes términos hiperbólicos. Y lo lleva a esta inclinación demencial a la que empuja la judeofobia. Y cuando decíamos ayer, él no es un demente, tiene un chip demente, que es el que cuando tiene que hablar de los judíos, porque hay una tal concentración de semántica emocional referida a los judíos que no puede eludirla y cree que está hablando en términos racionales, cuando a todas luces su lenguaje lo delata. El primer ministro de Turquía, ahora proclamado presidente, creo que hoy, Recep Erdogan, cuando tuvo que describir la última operación en Gaza, dijo: lo que hace Israel es 100 veces peor que lo que hizo Hitler.
la mera descripción de la realidad con términos tan hiperbólicos, primero que paraliza en general, porque uno, ¿qué puede contestar? ¿No será 50? ¿No se te habrá ido la mano? ¿Será 20 veces lo que hizo Hitler? Porque si Hitler mató a 6 millones de judíos, 100 veces debería ser que Israel arremetiera y mandara las cámaras de gas a 600 millones de árabes. Y todavía no se ha llegado a esas dimensiones. Y lo dice un jefe de Estado que después no es que se arrepiente, todo lo contrario, él vuelve a refrendar su fobia con distintos discursos una y otra vez que a las claras muestran que no hay ningún otro grupo en la Tierra que reciba un lenguaje tan demencial en la descripción de sus vicios o de sus defectos verdaderos o falsos, porque es absolutamente irrelevante después analizar cuánto de verdad o de mentira tiene la crítica cuando viene acompañado de un lenguaje tan loco. Alejandro Bodart, líder de la izquierda argentina, hace poco hace una declaración, hablándole a los judíos argentinos, ustedes los sionistas son tan mentirosos y genocidas como los nazis. Otra vez, la palabra nazis, que aparece con tanta frecuencia cuando hay que, entre comillas, criticar a Israel, y no aparece en otros contextos, es a Israel al que le lanzan este epíteto lacerante, es decir, a las víctimas del Holocausto la llaman precisamente nazis. No hay nada que pueda ser más, digamos, agresivo, y por eso tanta angustia genera, porque el judío siente que no sabe cómo, no solamente no sabe cómo responder, no sabe cómo deglutir una situación de tanto desborde como se produce en cada oportunidad que hay, que nos da lo bélico en el Medio Oriente. Hay un candidato, y agrego que este lenguaje que delata viene muchas veces acompañado de un contexto que parece ser enteramente racional. Eso es lo que desubica más todavía. Les doy un último ejemplo de este mes. El candidato socialdemócrata para el Consejo de la ciudad sueca de Filipstad da un discurso en la ciudad el viernes 15 de agosto en donde defiende la diversidad, la apertura social y el respeto por las minorías. Ese mismo día llega a su casa y escribe en su cuenta de Facebook: todo el mundo musulmán está sentado y mirando mientras nuestros hermanos y hermanas en Palestina son sacrificados por los cerdos judíos. Este señor que a la mañana da un discurso acerca de la libertad y la pluralidad y el respeto por las minorías, etcétera, directamente nuestros hermanos están siendo sacrificados. No quiero repetir lo final, pero ya escucharon, es un lenguaje que delata todo. Aquí hay algo demencial en la actitud. Y bien, termino con el primer parámetro. El parámetro del lenguaje indica inmediatamente que no estamos frente a ningún tipo de crítica, sino ante el fenómeno judiofóbico puro. Y no se dejen confundir con el tema de, bueno, pero él lo dice por ignorancia, porque la ignorancia puede matar también. Puede ser que él puso una bomba por ignorancia y no importa demasiado si mató a personas por ignorancia o por cultura. Una buena parte de los jerarcas nazis eran sumamente cultos y no tenía nada que ver. Heydrich era un violinista afamado y a la tarde también, como este señor, después iba a matar niños a los campos. Cuando uno dice por ignorancia, simplemente quiere aludir al efecto de que en algunos casos el que emite estos juicios demenciales en realidad no odia, sino que está repitiendo como un loro lo que le está escuchando y no lo revisa. Su culpa fundamental es que él repite sin revisar, y el único método en ese caso es choquearlo haciéndolo revisar lo que está diciendo. Porque cuando uno lo sacude y le muestra este lenguaje demencial, puede ser, no necesariamente, pero puede ser que abra los ojos al respecto. Cualquier otro método falla. Porque si en el momento lo que hace uno es ponerse en el banquillo del acusado y dejar que esta agresión sobredimensionada sea entendida como una simple opinión crítica y va a tratar de refutar y explicar por qué no tiene ninguna posibilidad de salir de ese terreno. Porque la judiofobia ya fue declarada por el médico que vio el lenguaje como el síntoma más claro. El segundo, además del lenguaje, es la obsesión.
Porque el problema no es que en una oportunidad me fue planteado así, pero ¿qué? Por criticar a Israel yo ya soy judiófobo en tu discurso, Gustavo, dirigiéndose a mí. Y la respuesta, conociendo ya este planteamiento, fue: tu problema no es que criticas a Israel, tu problema es que criticas solo a Israel. Eso es lo que te hace judiófobo. Entonces ahí en general empiezan inmediatamente a buscar, no, debe haber algún otro. Y claro, si uno presiona, va a decir: yo también estoy en contra del régimen sirio que mató a 200.000 personas. Pero eso viene después de una presión muy grande, no es que le mueve alguna adrenalina. Nunca en su vida, jamás en su vida, va a salir a la calle a manifestarse contra otro país quemando sus banderas. Ni que hablar con ninguno de los países que son los diplomados en violación de derechos humanos. El único que le mueve una adrenalina constante es el país judío. Entonces con él enseguida, apenas aparezca algo que él puede etiquetar como una injusticia, lo va a llevar a la calle a gritar por la justicia, cree él, cuando no está haciendo otra cosa más que ventilar este odio endémico que ha heredado sin darse cuenta. Entonces se montan campañas y protestas contra la intervención en Gaza, pero nunca por las masacres de Siria o el genocidio de cristianos en manos de los integristas islámicos en Irak. Uno podría decir, pero ¿cómo puede ser? Cuando era la guerra en el Líbano y mataban a los cristianos en el Líbano, no había una sola protesta de la cristiandad. Cuando Israel invadió el Líbano, ahí ya no es que no había protesta, era todos los días, todo el día. No se hablaba de otra cosa. Hoy recibí un artículo espectacular que no tuve tiempo de imprimirlo para traerlo, pero en donde mostraba la proporción que se le da al conflicto. Y él mostraba, miren, Israel no es más que una pequeña aldea en un volcán de odio que se llama este islamismo fanático que crece y crece y crece. Y en los medios europeos presentan a Israel como si fuera el volcán, no como si fuera una pequeña aldea en este volcán corriendo tantos riesgos como el resto de la civilización occidental. Las Naciones Unidas aquí ocupan un rol fundamental, porque Israel pasa a ser el constante condenado de las Naciones Unidas. La gente no sabe que las Naciones Unidas no son más que votos de petromayoría en donde hay 55 países musulmanes y los países tercermundistas, y 4 combinaciones ya deja Israel junto con Estados Unidos, Canadá y las Islas Marshall en minoría. Esto nunca implica que Israel tenga malas relaciones bilaterales con los países que votan en contra de Israel en las Naciones Unidas, pero las relaciones multilaterales siempre se ven afectadas por esta petromayoría constante que demoniza a uno solo. El profesor William Schabas acaba de ser designado a cargo del comité que va a investigar los crímenes de guerra de Israel en la guerra de Gaza. No hay ninguna investigación acerca de los 200.000 asesinados en Siria, de los misiles arrojados por Hamas, de la decapitación constante de cristianos y de blasfemos en el mundo árabe que nos rodea, pero van a revisar si Israel no fue desproporcionado en su defensa, etc. Y ponen a cargo de este comité, que ya podemos saber lo que van a decir, ya si quieren les traigo el informe antes de que sea escrito, a un señor que ya declaró en el pasado que su objetivo es llevar a Benjamin Netanyahu a la corte de La Haya porque es un criminal, etcétera, etcétera. Este señor es el presidente del comité. No hace falta ser un profesor de Derecho Internacional para saber que no se puede designar juez de nada a alguien que se haya ya expresado tan furibunda y públicamente sobre la cuestión. Entonces hay que designar juez de algo a alguien que es prescindente del tema. Aquí, con todo desparpajo, nada menos que las Naciones Unidas hacen esta designación. Claro que el problema de este odio de grupo, como el de todos los odios de grupo, aquí sí coinciden, es que aunque se suelen enfocar contra colectivos, están contra los judíos, contra Israel, sus víctimas finalmente son individuos concretos. Entonces, y ese es uno de los problemas, quien odia no ve a la persona atacada, sino que solo ve de esta persona su vínculo con el grupo odiado. Entonces él no ve una sociedad israelí democrática, todo lo que ve
es el bombardeo. Eso es lo que le dicen. Israel es el bombardeo, los israelíes son el bombardeo. Entonces, aun si llegaran a hacer un atentado terrorista contra niños israelíes, él va a tener en la cabeza que están atacando el bombardeo, las acciones, entre comillas, genocidas de Israel. Y entonces ven a este colectivo como un todo homogéneo, nocivo, en el cual no se distingue ninguna de las partes individuales. Hemos pasado por dos criterios para mostrar la demonización. 1, el lenguaje. 2, la obsesión. Un tercero es el maniqueísmo. Israel está mal. No hay matices. El malo de la película es Israel. Y a veces el matiz viene simplemente para justificar lo que viene después. Muchas veces habrán oído a alguien que diga: yo antes me sentía muy cerca de los judíos, o yo me siento solidario con cómo sufrieron en el pasado, pero lo que están haciendo ahora, esto, si uno le preguntara desde cuándo lo están haciendo, no haría falta empujarlo demasiado para llegar que es más o menos en los últimos 2000 años que estamos haciendo aquello que les molesta, porque a la cristiandad europea los hemos por siglo enojados, y hemos enojado al pueblo ruso que desató los pogroms, y al pueblo alemán por impurificar su raza, y ahora a aquellos solidarios con el pueblo palestino. Nosotros somos los enojadores constantes, y él cree realmente que está diciendo: yo en el pasado los quería tanto, pero ahora no puedo, me han superado los eventos. Cuando los amaba en el pasado nadie lo supo, nadie se enteró, ni siquiera él mismo, pero eso le parece ser una muletilla que le permite lanzarse otra vez a su maniqueísmo. Israel es el malo. Y hay un criterio más, que lo cito como el cuarto. Podríamos recatalogar todo esto, escribirlos en otro orden, en otra manera, pero me parece una guía razonable para diferenciar la demonización de la crítica, y es el criterio de la obcecación. Obcecado. No hay nada que lo haga moverse de su argumento. Si se demostrara que no hubo bombardeos, él seguiría protestando por los bombardeos. Es como algún teólogo protestante que decía que Jesús, la figura de Jesús, en realidad históricamente no había existido, pero lo habían matado los judíos. Es decir, el hecho es, no importa lo que uno puede traer como argumento, el judeófobo está plantado en su propia repetición y en algún momento dirá: bueno, pero no discutamos más para no herirnos, o no discutamos más porque ya está, ¿qué se puede decir? Si no entendés, vos porque sos judío tenés una venda en los ojos. No lo dicen con esta misma palabra, pero es más o menos el argumento medieval. Los judíos no entienden la verdad que ha surgido en la tierra, tienen una venda en los ojos. Y hoy en día también tienen una venda en los ojos, no ven el sufrimiento de los demás, el sufrimiento que ellos están causando. Quien ha hecho un análisis fantástico sobre esto, y no me canso de citarlo, es Sebastián Soler, que tiene un pequeño opúsculo llamado Mecánica Mental del Antisemita. Yo, basándome en este texto de Soler, que es un jurista conocido, murió hace bastantes años, escribí un artículo que se llama Mecánica Mental del Antisionista, en donde aplico los criterios que él trae, pero lo que él sostiene básicamente es que la mentalidad del judeófobo parte de esquemas muy simples, sumariamente construidos, y quiere ya pasar a la acción violenta. Él no permite que se le agregue información a lo que ya sabe. La rechaza. Nada va a detener al judeófobo que quiere apalear o que quiere aprobar que otros apaleen a los judíos y traduzcan apalear como quieran, maltratar, discriminar, denigrar o lo que fuere. Él se niega, en el caso nuestro de hoy en día, a aprender nada acerca de Israel que pueda contradecir sus prejuicios. De nada va a valer decir que Israel ha civilizado el desierto. De nada va a valer decirle que los árabes que viven en Israel son los árabes que tienen mejor nivel de vida de todo el mundo árabe, de todo el Medio Oriente. Dicen, el único país en donde se expresan con libertad, que son parlamentarios.
se termina de dar esta información, él la saltea enteramente y vuelve a decir que es un Estado apartheid que discrimina a su población. No hay forma de hacerle contradecir esos prejuicios. Y además, esta obcecación consiste en reducir al país judío a una única imputación y luego someter todo el resto de la información a ese reduccionismo inicial. ¿Se acuerdan que Crisóstomo es un diálogo bastante elocuente cuando había dicho que los judíos, entre otras cosas, sacrificaban a sus propios hijos? Vino alguien a corregirlo, dijo, bueno, pero no exageren, no sacrifican a sus hijos. Él dice, bueno, está bien, pero mataron a Cristo, que es peor. Quiere decir, él no está dispuesto a renunciar a los argumentos, porque hay uno peor, que es el que protege todas las mentiras o exageraciones que se puedan decir. Y hoy es igual. Él puede decir que Israel es un país genocida y que arroja bombas y se le va a escapar en su entusiasmo calumniador decir, y por eso tiran bombas atómicas sobre Gaza. Entonces alguien va a venir a decirle, pero se te fue la mano, no tiraron ninguna bomba atómica. Y él va a contar, está bien, pero ocupan el territorio que no es de ellos, que es mucho peor. Entonces no tiene ninguna importancia que el argumento dicho sea falso, porque está reducido a una causa. En este caso la causa es la mal llamada ocupación. Porque aun cuando uno termina de decir, pero no hay ocupación, el 98% de los palestinos, no el 4%, no el 40%, el 98% de los palestinos no viven gobernados por Israel. Viven o gobernados por el Hamas, ahí están totalmente libres, es donde tienen la mayor libertad del mundo, o gobernados por la autoridad palestina. No están gobernados por Israel. Entonces, ¿de qué ocupación me hablas? Claro, pero el problema es la ocupación, va a responder él. No registra un dato que venga a sacudir el prejuicio en el que él basa toda su jaculatoria judiofóbica. Y después, entonces, se permitirá inventar crímenes de Israel que no es necesario verificar, y no es necesario verificarlos porque hay un pecado original que no admite ninguna revisión. Entonces, él está trabado en ese pecado original, siente que es libre de agregar todos los, entre comillas, detalles a este pecado original, porque finalmente Israel es básicamente culpable. Y como esto se lleva, yo les decía, extremos demenciales, y creo que no cabe otro término, porque en la última guerra con Hamas, uno puede decir hasta el hartazgo, pero finalmente los palestinos luchan contra la ocupación. Les acabo de decir que esto es mentira. Pero el problema que tenemos es que cuando nos arrojan frases como esta, tienen más errores que palabras, como les decía ayer, y uno no sabe por dónde empezar a responder, porque cualquier cosa que diga frente a esas frases va a dejar 3 o 4 mentiras en pie. Porque hay que refutar 1 o 2, no se pueden todas juntas. ¿A qué hago alusión ahora? La guerra no era contra los palestinos, era contra Hamas. Una buena parte de los palestinos, los que no viven en Gaza, no estuvieron en guerra todo este tiempo. Y Hamas no dice que está en contra de la ocupación. Dice que va a borrar a Israel del mapa. Dice que Israel es un puñal en el corazón del Islam. Dice que no hay ningún lugar que no va a ser islámico finalmente. En su plataforma proclama que hay que matar a los judíos donde estén. Lo dicen ellos. Entonces, ¿de dónde viene la actitud del que sale a defender al Hamas diciendo finalmente luchan contra la ocupación? Es decir, él le inventa el argumento. En esta guerra esto fue mucho más notable porque la cristiandad europea, que es la fuente fundamental de la judeofobia, fue mucho más agresiva para con Israel que el mundo árabe. No había manifestaciones en el mundo árabe en contra de Israel y sí había manifestaciones en Europa en contra de Israel. Que esta jaculatoria agresiva y demencial aparezca de personajes en los que uno puede esperar la calmosa meditación, el sopesar una y otra vez las distintas alternativas, mirar lo blanco, lo negro y lo gris, que caigan personajes como los que les voy a mencionar ahora en esa diatriba, es lo que confunde más. Porque que Eduardo Galeano tome una postura violentamente anti-israelí, sin admitir que está a favor de Hamas, porque el hecho, si Israel está en guerra con Hamas y uno se pone en contra de Israel, se pone a favor de Hamas, eso está claro. Si en una contienda yo ataco a una de las partes, estoy poniéndome de la otra parte.
Hace no mucho Galeano escribe un artículo que le respondí en internet, tomando él se enteró de que Israel había atacado la aldea de Caná, buscó mal en Google y creyó que era la aldea de Caná en Galilea. Entonces se escribe todo un artículo en los medios, diciendo que en el mismo lugar en que Jesús había ayudado y había hecho tanta obra, ese es el mismo lugar atacado por los israelíes de hoy, lo que hace una simbología cristológica que está muy clara. Son los judíos, los mismos que antes atacaban la bondad y lo bello de los mensajes más sublimes del cristianismo, son los mismos que hoy están atacando. Yo a mi respuesta la titulé El misterioso viaje de Jesús de Nazaret al Líbano. Porque básicamente lo que había hecho se confundió el hombre, tomó una aldea que nada que ver, entonces aprovechó el vocabulario cristológico para despertar empatía en aquellos que querían atacar contra Israel. Estoy seguro que leyó la respuesta, pero no modifica un ápice. Esto es la gran prueba, es obcecación pura del judeófobo, que en todo caso, si uno lo llegara a torturar para obtener respuesta, a veces, bueno, pero es un detalle menor, ¿dónde estaba la aldea? Lo importante es que atacaron. No hay nada más para decir, si uno no puede entrar en un detalle tan menor como que todo el artículo habla de que fue en el mismo lugar en que Jesús, etcétera, etcétera. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Se supone que de él uno, y para colmo este segundo caso, voy en increyendo, porque este segundo caso es un caso del cual muchos judíos, comunidades dirían, pero él es amigo de los judíos, o por lo menos tiene una actitud ecuánime. Es el tipo que es una de las defensas que permanentemente nos superan, porque tenemos en la comunidad aquella campana que dice, bueno, hay que contemporarizar, un poco de razón tenemos nosotros, un poco de razón tienen ellos. A mi juicio no hay nada que cause más estragos que esa actitud, porque si yo creyera por un momento que mintiendo un poco calmaría los nervios o aplacaría la judeofobia, créanme que lo haría, absolutamente. La Torá dice explícitamente que se puede mentir en aras de la paz. Si uno con una mentirita puede ayudar a personas a reconciliarse, la tendría que proveer. Pero esto no ayuda en lo más mínimo, es todo lo contrario. Cuando uno dice, no existe un solo caso en donde alguien dijo, y bueno, un poco de razón tenemos nosotros y un poco de razón tienen ustedes tienen que entender que nosotros vivimos bajo el terrorismo, y bueno, nosotros tenemos que entender que ustedes viven oprimidos por nosotros. Es una mentira, pero él la dijo para tratar de provocar la simpatía por nuestra mitad. La respuesta siempre es concentrarse en la última parte. Es cierto, pero vos decís que estamos oprimidos, pero ¿qué vas a hacer ahora en contra de esa opresión y de la ocupación? No hay forma de calmar a esta obcecación con medias verdades, haciéndome socio de él, tratando de despertarlo. Y es la actitud que tienen muchas partes las comunidades judías, y Mario Vargas Llosa es un buen ejemplo, que hasta no hace mucho era presentado como alguien que vale la pena ser invitado, homenajeado, premiado por la comunidad. Cuando fue asesinado Yitzhak Rabin, Zichrono Libraja, Mario Vargas Llosa escribe un artículo en donde dice que ha llegado el momento que los judíos abandonemos el concepto de pueblo elegido. También le contesté, ahora entiendan claramente que yo soy bastante consciente de mis limitaciones. Mis respuestas al primero y al segundo las podrían haber leído algunos miles de lectores. Las de ellos las leyeron millones. Entonces, sabiendo que es una gotita en el mar, por lo menos lo hago más para descargarme yo que para tratar de conmover a la opinión pública con respecto a lo que dicen ellos. Pero ustedes fíjense a dónde llega. Un judío condenado por toda la sociedad israelí, que está en la cárcel y ahí seguirá, que es un asesino, ese judío es los judíos que deberían ahora hacer un mea culpa. Fue algo lo que nos ha llevado a este asesinato, hermanos judíos, que habrá sido, y a ese le ocurre que es el concepto de pueblo elegido, que es uno de los conceptos más pacificadores que hay en el mundo, porque no es un concepto de pueblo elegido para dominar, es un pueblo elegido para seguir con la Torá. Y dicho sea de paso, me detengo unos segundos aquí. Ustedes saben que la doctrina de elección en el Islam y en el cristianismo es mucho más extrema que la judaica. Porque en el pueblo judío
todo lo que se remite a esta doctrina es que los judíos fueron elegidos para recibir la Torá y para cumplir con la Torá. Y el resto de los pueblos de la humanidad tiene cada uno su camino para cumplir con su espiritualidad y su destino. Los judíos tenemos la Torá, esa es toda la elección. En cambio, el cristianismo y el islam se presentan como verdades universales, esos son para todos. Y es por las buenas o por las hogueras, en algún momento todos los demás van a tener que asumir esa verdad. Es mucho más grave el concepto de elección. No es que fue anulado, fue trasladado a la iglesia o a Mahoma. Y sin embargo, un judío asesina, y aquí viene un escritor que en ese momento era candidato a Premio Nobel de Literatura, y dice: los judíos deberían ahora cambiar el concepto de apología. Es como si hubiera un asesinato de un cristiano, cualquiera sea, y nosotros dijéramos: ahora la iglesia lo que debería hacer es cambiar algo porque se deriva del hecho de que los cristianos han asesinado ayer. Mario Vargas Llosa tiene un prontuario de artículos, por ejemplo, casi apologético de la negación del holocausto. Él no dice que el holocausto no existió, pero dice que es un tema para historiadores. No hay tal cosa como debate de historiadores sobre la negación del holocausto. La negación del holocausto es una agresión al pueblo judío, exactamente como decir que los judíos usan sangre de niños cristianos. Ni el primero ni el segundo son temas de debate de historiadores, pero él lo presenta así. Por lo tanto, tiene un prontuario, no hay nada que pueda hacer Israel que despierte su misericordia, etc. ¿De dónde viene? Podríamos hablarlo en otro momento, creo que hemos dedicado alguna clase al tema, pero lo que resumo hasta aquí es que personalidades como las dos mencionadas, o como Daniel Barenboim, haciendo un increyendo, ya aquí tenemos un artista mundial, que es judío, que fue israelí, y que adopta la misma postura que estoy mencionándoles en los otros, no hace sino deprimir más. Es decir, ¿cómo se puede entender? Dirá alguien. La respuesta no es tan difícil. Los mitos tan arraigados, tan difundidos, tan hostiles, tan demenciales de la judeofobia afectan aún a las mentes más sabias e ilustradas. Si Voltaire pudo caer, cualquiera puede caer. Por lo tanto, en ningún momento eso debe sacudirnos del sentido común, sobre todo teniendo en cuenta lo que vamos a analizar enseguida, que a veces es peor con la gente más... en el mundo académico la judeofobia es más alta en su porcentaje que en el mundo no académico. Lo voy a plantear en unos segundos. Mientras tanto, esta concentración obsesiva en Israel aparece, por ejemplo, en el sindicalista Luis Delía, bastante cercano al gobierno argentino hoy en día, que tuvo una expresión curiosa al respecto. En un momento hubo una estafa que hicieron las madres de Plaza, que se descubrió en los libros de las madres de Plaza de Mayo. No entro ni a dirimir qué pasó ni nada, me quiero concentrar exclusivamente en la frase de él. Aparentemente quienes habían tenido que ver con la estafa eran los Schockländer, que no tienen absolutamente nada de judíos, tenían un apellido judío, pero Delía dice por radio, y nunca se desdijo de esto, y es cercano al gobierno nacional, la dimensión del mal hecho, del mal efectuado, es tal que yo estoy seguro que Schockländer es un agente del Mossad. Es decir, ustedes fíjense la lógica de la demostración. El mal es tal que está claro que lo tuvo que hacer el Mossad. Si él viviera en el medioevo, diría: el mal es tal que está claro que lo hicieron los judíos. Ahora no dice los judíos porque la judeofobia está en una etapa distinta, pero la única prueba y demostración que tiene a mano para mostrar que es el Mossad es la dimensión del mal que hay aquí. Él mismo lo dice con esos términos, y por eso lo cito. Hace días, el 13 de agosto, una funcionaria y ahora ya no estoy hablando de un sindicalista argentino, una funcionaria del Ministerio de Justicia de Holanda, Yasmin Haifi, dice: el Estado Islámico en Irak y Siria es una conspiración de los sionistas para darle una mala reputación al Islam.
Estoy hablando de un país que dentro de Europa no es de los peores en judeofobia, una funcionaria de un ministerio. Ahora, uno puede preguntar, ¿pero de dónde puede demostrar ella que el Estado Islámico en Irak es una conspiración de sionistas? No tiene ninguna importancia esto, y no hay nada que pueda mostrarle que lo que ella está diciendo es falso, porque es tan falso que es decir, uno tiene que empezar a demostrar que no hay conspiración sionista detrás de esta gente que está decapitando. Imagínense a dónde van digamos, a qué extremo se llega a esta definición. A veces el lenguaje judeofóbico no es utilizado, pero es permitido. Por ejemplo, les dije el caso de Benedicto XVI, como alababa a Crisóstomo. Él no dijo todo lo de Crisóstomo, pero decía que todas las enseñanzas de este señor eran buenas. Hay una tradición judeofóbica en Uruguay, muy pequeña, muy marginal. Por supuesto que todos los países latinoamericanos tienen una tradición judeofóbica abismalmente inferior a la europea. Siempre insisto, la judeofobia es una enfermedad europea. Los europeos la exportan. Pero si queremos estudiar un poco qué puede llevar a estas expresiones de judeofobia actuales en Uruguay, hay que investigar un poco las raíces, porque no podría pasar en cualquier país en cualquier momento. Una de los momentos pico de la judeofobia en Uruguay fue, como en muchos países, durante la Segunda Guerra Mundial. El embajador alemán en la Segunda Guerra Mundial en Uruguay, Otto Langmann, era un pastor luterano muy leal al régimen y era parte de este plan nazi de invadir Sudamérica tomando Uruguay como trampolín. Quienes no sé si sabían esto o no, pero del mismo modo como Bélgica, un pequeño país, había sido el trampolín en Europa para esta invasión, había un plan de hacer una invasión de todo Sudamérica a partir de Uruguay. Y no hacía falta traer soldados de Alemania al Uruguay, porque contaban con una red de inmigrantes alemanes que operaron durante un lustro, desde el 37 hasta el momento de la derrota alemana en Europa. Perdón, hasta el momento en que la derrota alemana ya se perfilaba como inevitable. Había casi 250.000 de alemanes en el continente, y entre ellos el porcentaje de nazis era bastante alto, y se esperaba que actuasen de quinta columna dedicada a derrotar a cada uno de los gobiernos sudamericanos. Y para ello entrenaban tropas de asalto locales, denominadas Sturmabteilung o SA, igual que las alemanas. Se entrenaban en una parcela del Cerro Pan de Azúcar. Tenían un cabecilla que se llamaba Arnulf Fuhrmann, asistido por un intelectual uruguayo nazi de nombre Adolfo Agorio. Habían montado 50 puntos de apoyo con jefes organizativos, beneficencia, organización femenina, propaganda. Se reunían secretamente en la confitería Oro del Rin, en el Cine Ambassador, en el club alemán, y en la ciudad de Paysandú se hicieron cargo de 5 escuelas primarias en las que se adoctrinaba a los niños. La menciono porque hay algunos uruguayos que sí abrevaron de ella. Y hoy en día todos se prenden a un movimiento judeofóbico. Es decir, lo que los une es ese odio que puede perfectamente aglutinar a los que están agazapados esperando la oportunidad para expresarlo. Es una judeofobia autóctona en Latinoamérica que ha importado Chávez, trayéndola de Europa y reciclándola a partir del mundo islámico y presentada como pro-palestinismo. La judeofobia chavista es el modo eficaz de ideologizar el odio, ya que otra vez no se descarga contra minorías perseguidas, sino contra el poderoso que domina el mundo. Chávez no se privaba de hablar en esos términos de los judíos. Y no sorprende, aquí viene el punto fundamental, que esta ideología chavista, que se presenta a sí misma como la izquierda del socialismo del siglo XXI, esté ligada a la judeofobia, porque la judeofobia estuvo en muchas épocas, al principio, ligada al odio al comercio. Era el sentimiento antijudío medieval, lo identificaba al hebreo con el prestamista. El más moderno, en el siglo XIX, ya era profundamente anticapitalista la judeofobia. Entonces, otra vez, no es
algo que en la izquierda suena extraño, tiene mucho de dónde abrevar este mismo motivo judeofóbico, y es un mito esto de suponer que la izquierda tradicionalmente salía en defensa de los judíos. No había tal cosa. Había izquierdistas que eran pro judíos o pro defensa de los judíos. El debate no pasaba por ahí, pero que la ideología de la izquierda se presta perfectamente a ser maleable por un Chávez hacia la judeofobia más extrema, es algo casi lógico. Grandes ideólogos de la judeofobia contemporánea fueron de la izquierda. El libro sobre la cuestión judía de Marx, en donde se presentan a los judíos como los que dominan, los que corrompen. No hay emancipación de los judíos, la humanidad debe emanciparse de los judíos. El Dios de los judíos es el Dios del dinero. Estas son expresiones de Marx. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en la Unión Soviética hubo una sistemática ocultación de la Shoah. No se hablaba del asesinato de judíos. Al exterior muchas veces sí decían que el asesinato de los judíos había sido un crimen contra la humanidad, pero a los soviéticos se los mantenía absolutamente ignorantes de que en la Segunda Guerra Mundial había habido un holocausto en contra de los judíos. En 1952, Stalin hizo fusilar a decenas de intelectuales judíos con la excusa de que estaban conspirando para independizar Crimea y establecer en la península una sociedad burguesa y sionista. Estos eran los términos. Los fusilados no tenían nada que ver con el sionismo, nunca habían tenido nada que ver con el sionismo, eran escritores en yiddish, pero era parte de un plan sistemático judiofóbico que el stalinismo llevó a toda su magnitud, sin ninguna crítica de los partidos comunistas en el exterior. Los partidos comunistas eran leales a Stalin. Hoy pueden contarnos cualquier historia, pero se pueden leer los diarios comunistas e izquierdistas en general de esa época. Jean-Paul Sartre, el gran intelectual de la izquierda, que sí tenía una actitud positiva hacia los judíos, cuando viajaba a la Unión Soviética volvía vidente sin haber visto nada. Regresaba hablando de este paraíso soviético donde toda la gente era feliz, básicamente. En el 1952, fatídico, también fue el famoso caso Praga, en donde el caso Slansky, en donde se acusa a la embajada de Israel en Praga como ser un centro de espionaje mundial. Es la primera vez, aparte, que se utilizan términos específicamente judeofóbicos. Se los acusa por estar como judíos conspirando desde allí. Y 14 altos cargos del partido, personas que ocupaban altos cargos del Partido Comunista Soviético, fueron acusados de conspirar contra el Estado y fusilados. 11 de ellos eran judíos. Y se volvía a decir una y otra vez que eran judíos. Y después, el último año, Stalin crea también el complot de los médicos o complot de las batas blancas, del cual hizo que se detuvieran a médicos judíos acusados de asesinatos o de conspiración con el Estado soviético. Esto era ya el mito medieval volviendo, son los judíos que están matando secretamente aún, aprovechándose de la medicina. Y aquí provincialmente Stalin murió a último momento, entonces no hizo falta que se anularan los decretos, pero aparentemente había un plan de expulsar a los judíos a Siberia a partir de este complot de los médicos. Por lo tanto, no hay nada de lo que sorprenderse que la izquierda aparezca hoy en día como la campeona de la judeofobia. Acá hay una desproporción tal, pero una desproporción tal en las culpas de Israel, que uno otra vez no sabe por dónde empezar. Si uno le llegara a decir, pero no tiene tanta importancia trascendental lo que se está hablando, ¿cómo puede ser que no hables ni una palabra de los 200.000 en Siria y repitas una y otra vez los 1.000 en Gaza? Pero si uno dijera esto, entonces parecería que sí, habla demasiado, pero el problema existe. Y si uno tratara de refutarlo, no hay manera de hacerlo muy contundentemente, porque, insisto, hay más errores que palabras. Pero aquí viene un punto muy, muy importante, y esto, no aparece a flor de piel. Ustedes saben que en general, cuando un racista, un xenófobo mejor, suele considerar al objeto de su odio como un tipo vago, sucio, inculto, que no son las expresiones que utiliza el judeófobo.
El judeófobo no dice que los judíos son incultos o vagos, dice que son inteligentes, hábiles en las finanzas y los negocios. Estas cosas, por supuesto, lo traduce para mal, dominadores, manipuladores. Pero ¿por qué es importante esto? Porque ¿quién es la competencia ¿De quién es competencia la minoría de paraguayos o bolivianos en la Argentina, o la minoría de polacos en los Estados Unidos, o de portugueses en Brasil? ¿De quién es competencia? De las clases que están buscando trabajo y que sienten que hay un extranjero que les está quitando el trabajo. Y por lo tanto ellos son más pasibles de caer en odios xenofóbicos. ¿De quién es competencia el que es culto, intelectual, manipulador? No del obrero que está sin trabajo, del académico, del universitario, del intelectual, del profesor. Entonces no es extraño que entre ellos la judeofobia sea mayor, y es mayor. Cuando se hacen encuestas acerca de la judeofobia, entre los profesores universitarios las respuestas son increíblemente decepcionantes. No es que ahí están protegidos de los míticos prejuicios en contra de los judíos, sino que a veces aparecen con mayor firmeza. Esto no, por favor, nadie mal entienda que estoy diciendo que todos los profesores universitarios. Estoy diciendo simplemente que el porcentaje que aparece en el mundo cultural de periodistas, de escritores y de profesores universitarios es mayor que el porcentaje que aparece en el resto de la población. Y se puede explicar porque la imagen del judío es una imagen que compite precisamente con ellos y no con los de las otras clases o sectores sociales. Un tema que creí que tenía delante de mis ojos, y lamentablemente no lo veo porque quería darle los datos precisos, se presentó gracias a un diario mexicano, Enlace Judío, que el año pasado subió a YouTube algo que no había visto nadie hasta ese momento y que causó bastante furor, por lo menos entre los que seguimos el tema. Y es que en un congreso que se hizo en la Universidad Iberoamericana Mexicana, y lo que quería ver era en qué año, creo que en el 2012, pero si no, un año más, un año menos, que estaba programado para ser anti-israelí, porque hablaba de minorías con un término, con una predisposición especial, y empezó el rector de la universidad a pedir que México corte relaciones con Israel. Entonces imagínense, nunca pidió que cortara con Arabia Saudita, que cortara con otras, con Irán, con Corea del Norte, con países que son perlas de derechos humanos. Siempre noten eso, la obsesión. Porque cuando uno entra, ¿por qué justo vas a estar con Israel? Y empezás a debatir por qué, ahí ya perdiste. El punto es, de ningún país del mundo has pedido hasta ahora que México corte relaciones. Solo con Israel. ¿Es posible que los judíos sean el peor país del mundo? Pero ¿qué ocurrió en este congreso que nos toca de cerca a los uruguayos, si me permiten? Que aparece una arquitecta, Raquel Rodríguez, y dice, pero yo acabo, uruguaya, yo acabo de escuchar hablar del Holocausto. ¿Qué es esto del Holocausto? El día que empecemos a leerlo, y tienen que verlo en YouTube porque es el lenguaje corporal lo que delata todo, el odio que le sale por las venas mientras está hablando, y dice, nunca existió semejante cosa. En mi último libro, desde el caso Eichmann, que está rigurosamente prohibido de ser vendido en la República Oriental de Uruguay, hay un capítulo dedicado a las diversas distorsiones del Holocausto. Aquellos que plantean que lo equiparan con otras cosas, su banalización, su manipulación de cifras, etc. Pero hay una que supera todas las distorsiones, que es la validación del Holocausto. Aquellos que dicen que estuvo muy bien. Acá ya no hay distorsión, acá hay un llamado al genocidio. Es lo que hace Raquel Rodríguez. Ella en un momento dijo, ojalá hubiera habido algo así, porque si hubiera habido el Holocausto ya tendríamos la fortuna de tener un mundo sin judíos. Es decir, nada peor imaginable que esto. Está diciendo al mismo tiempo que nunca hubo algo así, lo que es una agresión a los judíos, pero además que le hubiera encantado que hubiera algo así, porque entonces podríamos gozar de un mundo sin judíos. Además, lo que agrega en esta retahíla demencial que escucharon de Crisóstomo y escucharon de Voltaire, y salvando la distancia se puede escuchar de esta señora Raquel Rodríguez en el YouTube, ella dice en un momento, y los votos
de aquellos que votaron por la creación de un Estado judío en 1947 en las Naciones Unidas, fueron todos comprados. A todos los embajadores que votaron a favor les dieron un cheque con los ceros que ellos quieran para llenar. Ustedes miren el grado de imaginación que no tiene límites, porque además que los embajadores no son los sobornados, en tu caso, los embajadores votan los que los gobiernos les van indicando. Ella, por supuesto, nunca vio un solo cheque en su vida de embajadores, pero inventa todo esto y agrega. Y a las esposas de los embajadores les regalaron joyas. Yo ahí traté de ver de dónde ha salido esta imagen. A mi juicio, esta mujer alguna vez vio o imaginó a una mujer judía con joyas, y esta envidia que la carcomió durante toda su vida explotó ahora y trajo la imagen de las mujeres con joyas que recibían de judíos para que sus esposos votaran por la aceptación. No sigo porque la locura es demasiada. Pero aquí voy, ¿por qué cuento esto? Porque aquí tienen una promotora del genocidio, que debería estar en la cárcel, porque esta es una incitación directa a la violencia, que es miembro activa del Frente Amplio. Uno podría esperar que en el Frente Amplio aquí la castigaran, la condenaran. Por presión hay una reunión del Frente Amplio para ver qué se hace con estas declaraciones. Inicie la declaración. Yo les quiero decir, concretamente, acusan a Israel. Porque la declaración que hacen acerca de la Rodríguez, que lamentablemente creí que tenía acá, dice más o menos que lo que dijo esta señora fue una expresión desafortunada. Todavía no sabemos a qué expresión se refiere, porque dijo más o menos 154 expresiones desafortunadas, y no fue especialmente desafortunada, fue una incitación al genocidio, pero agrega, porque nosotros estamos en contra de todas las agresiones contra minorías, sean indígenas o palestinos los atacados. Es decir, ahí otra vez nos mete por debajo de la puerta una asociación de ideas contra lo que él está es contra Israel. Y te lo vuelvo a decir en el momento en que viene alguien desde el Frente Amplio a decir que Israel fue creado por las joyas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo denominar esto sino demencia? Es decir, no hay acá una patología social que arrastra. ¿Cómo uno puede, digamos, yo entiendo que les he concentrado mucho material porque ese es el tema, pero nuestro título es Racionalidad e Irracionalidad en el discurso acerca de los judíos. La judiofobia se desliza hacia la irracionalidad a una velocidad y magnitud imparables. Y por lo tanto genera tanta desazón en los judíos, sobre todo en los judíos, y son la buena mayoría de ellos, ingenuos, buenos, que creen que hablando nos vamos a entender, y que sí, sobre todo los jóvenes. Es decir, la angustia que yo descubro en el mundo universitario, de jóvenes judíos, que tienen que no ni que hablar en las redes sociales. Meterse en las redes sociales es escuchar a esta Raquel Rodríguez explotando todo el tiempo, porque ahí uno se siente más protegido todavía porque no hay cámara filmándolo, está solo frente a su computadora y se despacha con el vocabulario demencial del que les estoy hablando. Por lo tanto, la irracionalidad lo abarca todo y hoy en día, aplicada específicamente contra Israel, en donde el lenguaje hiperbólico no permite el diálogo racional. La presidenta argentina, cuando durante los bombardeos en Gaza, trae a colación la presencia de un cura argentino, Jorge Hernández, y pide para él garantías públicamente. Nunca pidió por un argentino en ningún lugar del mundo. Miren que hubo lugares en el mundo en riesgo y en guerra. Pero esta vez descubrió un cura argentino en Gaza. Entonces pido públicamente garantías. ¿Por qué lo traigo? Porque aquí viene el tema de la obsesión. No sé si saben quién es Daniel Tregerman, quién fue. Un chico de 4 años que murió y cuya foto, que se difundió en los diarios israelíes inmediatamente, fue la última que produjeron sus padres argentinos, era de Danielito muerto por un misil del Hamas por el solo hecho de estar jugando, con su remera de la selección argentina y el número de Messi. ¿Hay algo más argentino que esto? ¿Hay algo que pueda tocar más las fibras de un argentino? Esta foto no salió en ningún medio argentino. En ningún medio argentino. Y la presidenta
nunca pidió por Daniel Tregerman, ni se preocupó, ni dijo, ay, qué mal, a un argentino en comentario. Por el cura nos advertía que, ojo, que no me lo lleguen a tocar cuando estaba vivo y coleando. Pero los 50.000 argentinos que viven en Israel, que no son curas, no merecieron ni una palabra de protección de la presidenta. Nadie menciona esto, y en el marco de sus propias gente, de su propio partido, figuran los de Lía, pero no figura la gente que salga a combatir contra esta situación. En todo caso, les puedo decir como conclusión, pobres Yazidim, o Yazidis en castellano, esta tribu preislámica que viven en Siria y en Irak. Yazidis lo llaman aquí, Yazidim en hebreo estoy traduciendo. Una tribu que existe ahí antes de que apareciera el Islam, pero que ellos, el grupo troglodita que se ha apoderado ahora de una buena parte, y ahora hoy en día están en la frontera con Israel ya, el Estado Islámico, este califato creado, que decapita, mata, entierra vivos a los niños, sin que haya grandes demostraciones. Va a haber en algún momento, pero ustedes, fíjense, comparen para ver el nivel de escándalo que tendría que haber en un lugar o en otro. Pero como reflexión podríamos decir, pobre esta tribu. La diferencia entre el Hamas, en todo caso, y el Estado Islámico creado en Irak es que el Hamas se ha propuesto ya destruir al Estado judío y ya islamizar al mundo. En cambio ellos, en una locura distinta que a para nuestra posición es mucho más, produce más alivio. Ellos dicen, nosotros primero queremos acabar con todos los herejes dentro del mundo islámico, después nos vamos a dedicar a destruir a los de fuera del mundo islámico, lo que nos da bastantes décadas, diría, de tranquilidad a los que vivimos en la sociedad de fuera del Islam. Mientras tanto tenemos que ser simplemente testigos de sus brutalidades. Pero el hecho es que estos Yazidim, que están dentro del mundo islámico y por lo tanto son prioridad número uno, tienen la desgracia de que entierran vivos a sus chicos, de que violan a sus mujeres, las venden como esclavas sexuales, de que decapitan a sus hombres, los humillan, los incendian, pero tienen una desgracia mucho mayor, y es que no son palestinos, porque eso hace que todo lo que les puedan hacer en el mundo pase casi inadvertido. El privilegio que tienen los palestinos es que no hay nada que pueda ocurrirle a ellos que no implique inmediatamente un llamado o 5 del Consejo de las Naciones Unidas y la protesta de la prensa internacional y los gobiernos latinoamericanos en esta nueva ola, que salgan en protección de este pueblo indefenso que tiene como gran virtud, a diferencia de los pobres Yazidim, que eligieron el enemigo perfecto, o ni siquiera lo eligieron, les tocó en gracia el enemigo perfecto. Y entonces pueden reclutar al odio en el mundo, que ya está ahí, en aras de su propia causa. A veces no tengo sino que reflexionar que aunque Abu Mazen sea un santo y quiera realmente terminar con el conflicto y hacer la paz inmediata con Israel, uno se pregunta, pero ¿por qué va a sacrificar tanta alianza inmediata que va a tener de todos los que odian a los judíos si continúa con la guerra? Es un sacrificio político muy grande que uno debería estar pidiéndole. Los que llevan a la guerra son básicamente los judeófobos europeos que empujan una y otra vez a los árabes a enfrentarse con Israel. No vienen naturalmente del pueblo palestino. He intentado mostrar el grado de irracionalidad que hay en el discurso acerca de los judíos. En algunas partes puede haber sido deprimente mi presentación, soy consciente. Yo creo que ustedes saben, los que me siguen, y aquí veo muchas caras de amigos fieles, yo soy muy optimista en general, y también con respecto a la situación de Israel y del mundo y su judeofobia, etcétera. Lo que me parece es que si nosotros tomamos el toro por las astas y entendemos la demencia del discurso judeofóbico, no nos vamos a enganchar, nos vamos a enganchar mucho menos con él. En cambio, si nos enganchamos como si fuera un diálogo racional, la frustración va a ser atroz.